Hace años, no sé si se acuerdan, estuve hablando de historia de la iglesia y estuve hablando de un tal Marción, que él había rechazado el Antiguo Testamento porque hablaba de un Dios vengativo, un Dios sangriento, y él decía que ese no era el Padre, o sea, de Cristo que se hablaba en el Nuevo Testamento, porque no podía ser. Esto fue, vamos a decir, una forma de dualismo, o sea, dentro del cristianismo. Un dualismo, vamos a decir, es una doctrina filosófica, trata de explicar las cosas de dos principios, vamos a decir, opuestos. Entonces él no entendía ese Dios airado, ese Dios enojado del Antiguo Testamento, y era un teólogo griego. Él fue fundador, vamos a decir, de la secta marcionista. Él creía, vamos a decir, dos espíritus superior, uno bueno y otro malo. Él rechazó el Antiguo Testamento, vamos a decir, solamente aceptó el Nuevo Testamento, el Lucas y las epístolas paulinas. Lo que sucede es que Pablo y Lucas hablaban también, hacían referencia a ¿qué? Al Antiguo Testamento, entonces tuvo que ponerle tijeras a eso, ¿no? Fue conocido como el de las tijeras. Y se hizo su propia Biblia, su propio canon. Eso yo lo hablé hace una historia de la iglesia hace tiempo, y eso obligó a la iglesia, vamos a decir, a estudiar, y todas esas cosas es como que le obliga a la iglesia a profundizar sobre esas materias, ¿no? Entonces le pasó la tijera a la Biblia, vamos a decir, al Antiguo Testamento, y del Nuevo sé lo que no le gustaba del Dios enojado que él decía. Él quería, como en el día de hoy, amados, el Dios es amor. Eso es lo que buscaba, Dios es amor. Entonces le pasó las tijeras a todo eso, a lo que él no creía que era, como que no era compatible, su forma de entender. Él veía que como que estaba enojado, que Dios no era amor. O sea, y el día de hoy también hay una que creen que todo lo ven como que Dios es amor. Entonces empezó a cortar el Antiguo Testamento un poco. Los invito en el día de hoy a abrir sus Biblias en el libro de Romanos, después de esta pequeña introducción, en el capítulo 1, versículo 18. Dice así el 1.18, siguiendo con esta serie que estábamos leyendo, dice así, empieza el subtítulo la culpabilidad del hombre, ¿no? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bueno, voy a hablar un poco entonces de esto. La otra vez el domingo estuve hablando porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más que justo por la fe vivirá. Ahí se revela, se corre el velo, Dios muestra su justicia en Cristo. Ahora vamos a mostrar la culpabilidad del hombre, pero acá dice que ahora se revela, pero se revela ¿qué cosa? La ira de Dios. Todo el hombre es culpable. Vamos a hablar un poco de la culpabilidad del hombre. Tengo que explicar varias cosas acá, porque la ira de Dios se revela. Ahí la palabra es apocaluptetai, o sea, gar orgeteu. ¿Qué es esta palabra orge o ira que aparece ahí en el griego? Esa palabra orge, o también procede de una palabra orgao, quiere decir plagar, rebosar, estar lleno. Eso me dio la idea a mí esta semana de buscar en Apocalipsis 18, versículos 5 y 6, y ahí encontré que decía, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Los pecados, amados, se rebasan la paciencia en un momento de Dios. Dios soporta, aguanta, el longánime, tiene larga paciencia, pero llega un momento que orgao, la idea de plagar, rebosar, se llena la copa, y la copa de ira, una vez que se llena, se vuelca. Entonces Dios tiene paciencia, Dios aguanta. Ahora esta ira no es una cólera como el increíble Hal, que hacía y no me probó porque yo no soy yo. A veces lo veían. Bueno, no es una ira incontrolada, iracunda, como el hombre se enoja o la mujer se puede enojar. No, es una ira justa, una respuesta contra el pecado. Entonces eso es lo que habla acá. Vamos a decir, y esto aparece en un presente continuo ahora, en el sentido de que muchos creen que habla de una ira futura, de una ira del juicio de Dios. También hay eso,
pero hablan de diferentes ira, porque acá está diciendo porque la ira de Dios se revela, no está diciendo porque la ira de Dios se va a revelar en el juicio. Entonces, hay diferentes iras. Ustedes se preguntarán qué es el tsunami, qué es esto, aquello, eso. Muchas veces vemos que la ira de Dios se revela, incluso por las personas, unas antes, otras después, pero es una respuesta. Ahora, acá hay varias, acá tiene una definición, vamos a decir, en el contexto de lo que habla. O sea, de las copas de ira, en Apocalipsis 16 también habla, derramar sobre la tierra, dice 7 copas, de la ira de Dios. Entonces la Biblia habla de la copa de Dios. En Apocalipsis 6:16 también habla de la ira de la ira del Cordero. O sea, y vemos que la escritura habla de la ira de Dios. Ahora me gustaría hablar un poco sobre esto de la ira, por qué Dios está así, está enojado o Dios está airado, o sea, Dios muestra desde el cielo contra los pecadores. Si no entiende nada, voy a hacer una definición sencilla para que pueda entender. Lo que Dios hace que muestra o revela desde el cielo su ira, o sea, ¿contra quién? Contra los pecadores que son malvados, o sea, que hacen a un lado la verdad que Él ha revelado. Ellos conocen la verdad de Dios, o sea, por instinto. ¿Por qué? Porque voy a tratar de explicar que Dios puso ese conocimiento en sus corazones, desde los tiempos más remotos. Entonces, ellos conocen. Pablo va a llamar, vamos a decir, a dos testigos, para, gracias, para, hay un juicio, ¿no? Hay un juicio, pero ¿qué sucede? Cuando hay un juicio tiene que haber ¿qué? Testigos, si no la persona, hasta mientras no se demuestre eso, su culpabilidad, la persona es inocente. Ahora Pablo va a llamar al estrado dos testigos. El primero que va a llamar en el día de hoy que vamos a ver va a ser Nous, la conciencia. El hombre es responsable porque conoce. El otro domingo, si me da tiempo, voy a hablar de la revelación natural, que está todo ahí, que todo eso muestra que hay un Dios y no le busca. Pero vamos a ir de a poco. Entonces, vemos que Dios se enoja, Dios se revela y está enojado contra el pecador. No es que lo ama. Pablo, vamos a decir, antes de mostrar, y esto es importante que se lo aprendan porque si quieren evangelizar o quieren llevar el evangelio, esto es una buena clase para poder estar aprendiendo. Pablo, antes de mostrar de la gracia y del Dios es amor, entre comillas, que se habla hoy, que todos quieren al Dios más ahora, de la fiesta de Papá Noel, Dios quieren al Dios bonachón, al Dios bueno. Pero Pablo, antes de mostrar la gracia y el amor, o sea, antes de mostrar el regalo, esos charis, Pablo tiene que mostrar primero, o necesita mostrarle a las personas que necesitan la salvación, que están bajo bajo la ira. Y eso es lo que habla acá. Todos están condenados, Dios encerró todo bajo el pecado. Entonces, de acá va a ser una definición él, vamos a decir. Muchos creen que está hablando, dice, ¿qué está hablando? De los gentiles, está hablando de los judíos, porque en el capítulo 2 habla de los judíos, de los religiosos. Acá habla de aquellos que no conocen a Dios, que están perdidos. Y en el capítulo 3 habla de que Dios se encerró sobre todo pecado, sobre toda impiedad, 3, 19 y 20. Ahora, sacando todas esas cosas que hablan los teólogos, yo lo definiría así, con mi entendimiento. Está hablando de personas no regeneradas. Está bien, el capítulo 1 puede hablar de no gentiles que no tenían la ley, por eso hacen las cosas, porque el judío no hacía. Pero si ponemos a ver, el judío también hacía idolatría, robaba, muchas de esas cosas. Pero se cree que habla aquellos de los gentiles, vamos a decir, que no tenían la revelación como la ley. Eso es lo que sucede. Pero sí, para mí está hablando de toda persona que no ha venido a Cristo, que no ha sido regenerada. Entonces, para poder responder al Evangelio, es necesario mostrar el pecado, es necesario correr el velo, es necesario que la persona ponga la mano dentro del corazón como Moisés y la saque leprosa. Dios le tiene que mostrar su condición pecaminosa, que está bajo el juicio, que está bajo la ira de Dios. Que no hay nadie que se va a escapar del tribunal de Dios, tanto gentiles, judías, religiosos, todos están bajo la ira de Dios. Entonces, Pablo no solamente, vamos a decir, va a presentar una acusación bajo el tribunal de Dios, no solamente va a decir, bueno, vos sos un vil pecador, te vas al infierno. No lo va a hacer así, pero sí lo tiene que hacer.
en el sentido le tiene que presentar eso, le tiene que mostrar una cosa, pero tiene que mostrarle las pruebas. Nosotros no podemos injuriar a alguien sin mostrar pruebas. La persona tiene que mostrar una prueba ante el tribunal de Dios. ¿Y cuál es la prueba? ¿Cuál es la acusación? El primero que llama pasa al estrado adelante para que va a acusarlo es la persona, su propia conciencia. No hace falta que yo les diga a ustedes o a cualquiera que ustedes no hacen el bien, que ustedes pecan. No hace falta, que cada uno que se examina en su mente se va a dar cuenta, porque Dios puso la ley, vamos a ver más adelante Romanos 2, 14 y 15, en sus corazones, en sus mentes. Cualquiera sabe que está mal, hasta un indígena sabe que está mal. Robar, o sea, esas cosas. ¿Por qué? Porque lo que ustedes conocen como conciencia. Conciencia. Bueno, por supuesto eso después se endurece y se entenebrece, la persona es insensible, pero está ahí. Eso es una evidencia que Pablo va a llamar. Entonces, eso demuestra nuestra culpabilidad. Ahora, eso nos asegura a nosotros que estamos siendo juzgados. Ya estamos bajo un juicio, ya estamos bajo la condenación, ya estamos bajo la ira. Todo el mundo está depravado, todo el mundo es inmoral, todo el mundo es idólatra. Es antisocial, no se lleva bien con el prójimo, no se ama, porque el pecado lo que hace es amarse a sí mismo y no amar a Dios ni su santa ley y por supuesto menos amar al prójimo. Entonces eso es lo que hace el pecado, se idolatra incluso a sí mismo. Y eso Pablo tiene que mostrarlo, nosotros tenemos que mostrar a las personas eso. Algunos se creen más elevados, con mayores normas éticas, morales, que tienen estudio, o que porque no dicen muchas cosas, que son mejores que los demás. Pero al fin y al cabo todos están bajo el tribunal de Dios. Y lo único que pueden hacer es confiar en Cristo. Es correr a Cristo, lo que vamos a ver. Entonces Pablo va a presentar eso. Yo les tengo que hablar algo para que puedan entender todo esto, porque Dios está enojado y Dios está irado. Tendría que hablar algo, vamos a decir, de la teología del pacto, pero lo voy a hacer de una forma sencilla. De alguna forma, de acá en adelante, Pablo va a correr el velo, que Dios corre el velo, y va a mostrar lo que sucedió en la caída del Edén. Aunque no lo vemos todo como en el contexto, como si estuviera hablando de eso, pero como que revela un poco la caída. ¿Por qué digo esto? Porque hay ciertos paralelos ahí de la creación del mundo, Génesis 1.3 con Romanos 1.20, van a ver muchas de esas cosas, que adoraron a los cuadrúpedos, el conocimiento por su parte, que tenía conocimiento, bueno, la decisión, o sea que el hombre se quiso hacer sabio a sí mismo, comiendo del árbol, entonces se hacen sabio a sí mismo. Habla un poco la descripción de la caída del Edén ahí, cambiando la verdad por la mentira. El versículo 25 de Romanos van a ver ahí. Entonces está mostrando un poco la caída que sucedió ahí. Ahora el hombre buscó, o sea, querer ser más que Dios en ese sentido. Y Pablo muestra un poco eso de la creación y la caída. La historia del Edén está mostrando ahí. Ahora yo tendría que hablar por qué está Dios airado, por qué Dios está enojado. Bueno, tendría que hablar de lo que es el pacto de obras, o sea, que sucedió en el Edén. Por arriba le voy a explicar nada más. Aunque Dios hizo un pacto con el hombre, come esto y si comes si comes de este árbol, le dijo, ciertamente morirás. Ese era el pacto que hizo, que es conocido como pacto de obra, que algunos teólogos no lo aceptan. Pero sí aparece como un pacto, la referencia al pacto de obra. Ahora lo que sucede es que el hombre transgredió la ley, entonces el hombre, la tierra y todo cayó bajo la maldición de Dios. Entonces deben entender esto, lo que estuve explicando. Dios maldijo, Dios lo había bendecido, Dios lo creó justo al hombre, Dios lo creó recto. Entonces por su desobediencia, ¿qué hizo? Vemos la respuesta justa de Dios a su santa ley, que era... Dios puso la ley, pero también puso, haz esto y mirá, haz esto y te voy a matar. Entonces la ira es una respuesta a su santidad y a su justicia. Es algo, entonces deben entender eso, y eso es lo que pasó. Después la ley fue dada en el Sinaí, fue una recapitulación, pero no era para salvación porque ya ellos ya estaban pecadores. Esa es otra historia. Pero Pablo está mostrando un poco de eso, de la caída, y entonces que todo está bajo la maldición. En Gálatas mismo nos habla, pero nosotros tenemos esperanza en Cristo, o sea, tenemos que explicar a las personas que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley.
Pero primero debemos hablarle de que Dios es justo. Vamos a decir que para estar en la presencia de Dios el hombre debe ser justo. Ahora, ¿eres justo? ¿Eres bueno? Esa es la pregunta, porque Dios no va a decir, no va a aceptar ninguna estándar menos, como dice Mateo 5:20, la perfección quiere. Entonces, el hombre tiene que entender que sin Dios el hombre es injusto, está mal. Entonces el hombre, vamos a decir, debe reconocer que es injusto, que es pecador. No puede apreciar el hombre la salvación, no le podemos presentar, Dios te ama, tiene un plan maravilloso para ti. Si no le mostramos su condición, y después sí le mostramos la salvación por gracia, por medio de la fe, que se ofrece en Jesucristo. Pero Pablo le va a mostrar primero la ley, la condenación, antes de hablar de la gracia y de la misericordia y del amor de Dios, que después le vamos a hablar. Entonces, en otra parte, más adelante en Romanos 5, versículo 12, muestra por qué pasó esto, por qué está enojado Dios, por qué está irado Dios. Y Pablo nos dice en el versículo 12, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y ahí está, es por el pecado, es la respuesta justa de Dios a su santa ley, a su santidad. Dios no puede ver la iniquidad, Dios no puede ver el pecado. Y dice en el versículo también 16, porque el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, 5:16. Y para transgresión, dice el 18. En el 19 dice, porque así, por la desobediencia de un hombre. Y fue por eso. El mayor, vamos a decir, respuesta contra el pecado, amado, ustedes la van a ver, que voy a hablar dentro de un rato. Cayó sobre la cruz. Y Él llevó nuestros pecados. Eso que voy a hablar un poco dentro de un ratito. Pero esto fue una breve un poco introducción para entrar a lo que es la ira de Dios.